Bienvenidos a Leyendas Oscuras. Hay cosas que el orgullo nos impide ver. Creemos que controlamos nuestro destino, que las fuerzas antiguas son solo cuentos para asustar niños. Pero en los rincones olvidados de nuestro país, donde la modernidad apenas ha rozado la tierra, todavía existen pactos que no deberían romperse, protecciones que no deberían desafiarse, y brujas que nunca debieron ser traicionadas. Lo que están por escuchar es el testimonio de alguien que aprendió esta lección de la peor manera posible. Mi nombre es Esteban Durán. Tenía 32 años cuando ocurrió todo esto. Soy maestro de primaria, o al menos lo era. Siempre fui un hombre de razón, de libros, de explicaciones lógicas para cada fenómeno. Crecí en la ciudad de Puebla, estudié en la universidad y cuando acepté el puesto en San Cristóbal de las Sombras, un pueblo en las montañas de Oaxaca, lo hice porque necesitaba el trabajo y porque, honestamente, no creía en supersticiones. Esto sucedió en el año 2022, entre los meses de octubre y diciembre. San Cristóbal de las Sombras es un pueblo pequeño, quizás 300 habitantes, rodeado de bosques de pino y niebla perpetua. Las casas son de adobe y tejas rojas, las calles de tierra apisonada. No hay señal de celular en la mayor parte del pueblo. La electricidad llega de manera intermitente. Es el tipo de lugar donde el tiempo se mueve diferente, donde las tradiciones pesan más que cualquier ley moderna. Llegué a finales de septiembre. La escuela era un edificio de 2 salones con paredes descascaradas y un patio de tierra. Los niños me miraban con curiosidad y desconfianza, como miran siempre los pueblos pequeños a los forasteros. Pero poco a poco fui ganándome su confianza. Aprendí sus nombres, sus juegos, sus costumbres. Fue durante mi segunda semana cuando escuché hablar por primera vez de Doña Remedios. Los niños la mencionaban en susurros durante el recreo. Decían que vivía en una casa al final del camino que sube hacia el cerro, más allá de la última casa del pueblo, que preparaba remedios para todo tipo de males, que podía curar el mal de ojo, cuiter, envidias, encontrar cosas perdidas. Algunos la llamaban la protectora, otros simplemente la bruja. Yo sonreí cuando lo escuché. Cada pueblo tiene su curandera, su sanadora local. Es parte del folclore, parte de la identidad cultural. No vi nada malo en ello, pero luego noté algo extraño. Cada casa del pueblo, sin excepción, tenía un pequeño amuleto colgado junto a la puerta. Eran diferentes entre sí, algunos hechos de ramas trenzadas, otros de tela roja, con hierbas dentro, algunos con plumas de ave. Cuando le pregunté a don Aurelio, el dueño de la única tienda del pueblo, me dijo que eran bendiciones de Doña Remedios. Ella cuida del pueblo, me dijo con una seriedad que no admitía bromas. Desde hace más de 40 años. Mientras tengamos sus protecciones, nada malo puede entrar aquí. Le pregunté qué significaba nada malo. Don Aurelio me miró como se mira a un niño ingenuo. Las cosas del monte, maestro. Los nahuales, las ánimas perdidas, los aires malignos. Hay fuerzas en estas montañas que usted no entiende porque viene de la ciudad. Pero aquí las conocemos. Y Doña Remedios nos mantiene a salvo. Asentí sin decir nada más. No quería parecer irrespetuoso, pero por dentro seguía siendo el mismo hombre escéptico de siempre. Las semanas pasaron. Octubre trajo lluvias intensas y nieblas más espesas. Las noches se volvieron más frías. Yo vivía en una pequeña habitación que la comunidad me había asignado, anexa a la escuela. Era simple pero suficiente. Una cama, una mesa, un comal de gas para cocinar. Fue a mediados de octubre cuando conocí a Fabián Ortega. Fabián era un hombre de unos 35 años, llegado de Oaxaca capital, hacía apenas 3 meses. Era ingeniero y había venido al pueblo porque el gobierno estatal estaba planificando la construcción de una carretera que conectaría San Cristóbal con la carretera federal. Él era el encargado del estudio de viabilidad. Nos hicimos amigos rápidamente. Éramos los únicos 2 forasteros en el pueblo, ambos educados, ambos escépticos de las supersticiones locales. Cenábamos juntos a veces, compartíamos una botella de mezcal de vez en cuando, hablábamos de fútbol y política. Fabián era más abierto que yo en su desdén por las tradiciones del pueblo. Se reía de los amuletos, de las historias de nahualis, de la influencia de Doña Remedios. Es manipulación pura, me decía. Estos pueblos viven atrapados en el pasado porque gente como esa vieja los mantiene asustados. Les venden protección contra monstruos imaginarios. Yo le pedía que bajara la voz, que fuera más cuidadoso.
Pero Fabián no escuchaba. El problema comenzó la última semana de octubre. Fabián necesitaba hacer mediciones en el cerro, precisamente en la zona donde vivía doña Remedios. El trazado propuesto de la carretera pasaría cerca de su propiedad. Tal vez incluso requeriría expropiar parte de su terreno. Fabián fue a visitarla para explicarle el proyecto y ofrecerle compensación. Regresó esa tarde pálido y furioso. Esa vieja loca me corrió, me dijo esa noche mientras bebíamos en mi habitación. Me gritó que ninguna carretera pasaría por su tierra, que yo traía la destrucción al pueblo. Me amenazó Esteban, me dijo que si no me iba, algo malo me pasaría. Le aconsejé que fuera paciente, que hablara con las autoridades municipales, que encontrara otra ruta, pero Fabián estaba indignado. No voy a dejar que una vieja supersticiosa detenga el progreso, dijo. Voy a conseguir la orden de expropiación. Tiene una semana para aceptarlo voluntariamente o lo haré por la fuerza. Esa noche no pude dormir bien. Algo en el aire se sentía diferente. Más frío. En los siguientes días fueron extraños. El pueblo entero parecía tenso. La gente hablaba en murmullos. Los niños en la escuela estaban más callados de lo normal. Cuando preguntaba qué pasaba, desviaban la mirada. Don Aurelio me lo dijo finalmente. El ingeniero ofendió a doña Remedios. Dice que va a quitarle su tierra. Eso no está bien, maestro. Esa tierra es sagrada. Ella hace sus trabajos ahí. Si la tocan, la protección del pueblo se rompe. Le dije que era solo un proyecto de infraestructura, que nada malo pasaría. Pero don Aurelio negó con la cabeza. No, usted no entiende. Doña Remedios no es solo una curandera. Ella mantiene un equilibrio. Hay cosas en el monte que ella controla, que ella apacigua. Si se va, si la obligan a irse, esas cosas quedarán libres. Intenté razonar con él, pero era inútil. El miedo en sus ojos era real. La primera señal ocurrió 3 noches después. Eran como las 2 de la madrugada cuando me desperté por un sonido extraño. Un rasguño lento, deliberado, contra la pared exterior de mi habitación. Como si algo con garras estuviera arañando el adobe. Me quedé inmóvil en la cama, escuchando. El sonido continuó durante quizás 1 minuto, moviéndose de un lado a otro de la pared. Luego se detuvo. Esperé 5 minutos antes de atreverme a levantarme. Encendí la luz. Tomé una linterna, salí afuera. No había nada. Revisé la pared con la linterna. Había marcas frescas en el adobe, 3 líneas paralelas profundas, como si algo las hubiera tallado con fuerza. Pero no había huellas en el suelo, nada que indicara que lo había hecho. Regresé dentro, cerré bien la puerta y no volví a dormir esa noche. Al día siguiente, varios vecinos reportaron cosas similares. Sonidos en sus techos durante la noche, rasguños en las puertas. Uno de ellos, don Macario, dijo que había visto una sombra grande moverse entre los árboles cerca de su casa. Algo que caminaba en 4 patas, pero era demasiado grande para ser un perro. El pueblo entero estaba nervioso. Esa tarde varias familias fueron a la casa de doña Remedios a pedirle ayuda. Regresaron con amuletos nuevos, con instrucciones de mantener velas encendidas durante la noche, de no salir después del anochecer. Yo busqué a Fabián. Lo encontré en su habitación, revisando mapas y documentos. Le conté lo que estaba pasando. Él se rió. Te están asustando para que me convenzas de irme, dijo. Es psicología de masas. La vieja les dijo que hicieran ruidos, que inventaran historias. Quieren que renuncie al proyecto. Le mostré las marcas en mi pared. Fabián las examinó. Se encogió de hombros. Probablemente un mapache o un tejón. Estos pueblos están rodeados de fauna salvaje. No tienen nada de sobrenatural. Quise creerle. De verdad, quise. Pero algo en mi interior sabía que estaba equivocado. Esa noche, el pueblo organizó una reunión de emergencia en la pequeña capilla. Asistí junto con casi todos los habitantes. Don Aurelio habló primero. Doña Remedios nos advirtió. Dijo que si no detenemos al ingeniero, la protección se romperá. Ya comenzaron las cosas del monte. Están probando nuestras defensas. Debemos pedirle que se vaya. Hubo murmullos de aprobación. Fabián estaba ahí también, de pie al fondo, con los brazos cruzados y una expresión desafiante. «Esto es ridículo», gritó. «No voy a irme porque una ancana manipuladora les haya metido miedo. La carretera traerá empleos, comercio,
Desarrollo, ustedes están eligiendo vivir en la oscuridad por superstición. El padre Anselmo, el sacerdote del pueblo, un hombre mayo de voz suave, habló entonces: Ingeniero Ortega, no subestimes lo que no comprendes. Yo llevo 30 años en este pueblo. He visto cosas que la razón no puede explicar. Dona Remedios, sea lo que sea, ha mantenido a salvo a esta comunidad. No por superstición, sino por hechos. Antes de que ella llegara, el pueblo perdía niños cada año. Desaparecían en el bosque. Desde que ella está aquí, no ha habido ni una sola desaparición. Coincidencia, tal vez, pero yo no estoy dispuesto a arriesgar vidas para averiguarlo. Fabián negó con la cabeza y salió de la capilla dando un portazo. Yo me quedé, sintiéndome dividido. Parte de mí quería seguir a Fabián, defender la razón, la modernidad. Pero otra parte, una parte más antigua, más instintiva, me decía que escuchar al pueblo. Esa noche, los sonidos se intensificaron. Esta vez no fueron solo rasguños, fueron aullidos, largos, guturales, que no sonaban a ningún animal que yo conociera. Venían del bosque, de diferentes direcciones, como si varias criaturas rodearan el pueblo. Me quedé dentro, con todas las luces encendidas, con la puerta cerrada y la única silla que tenía trabada contra ella. El amuleto que don Aurelio me había dado semanas atrás, y que yo había colgado solo por cortesía, ahora lo miraba con nueva consideración. Los aullidos duraron horas. Oí gritos de miedo en otras casas, perros ladrando frenéticamente. Luego, cerca de las 4 de la madrugada, todo se detuvo de golpe. Un silencio absoluto cayó sobre el pueblo, tan absoluto que era peor que el ruido. Al amanecer encontramos al perro de don Macario muerto en el centro del pueblo. No había sangre, no había heridas visibles, simplemente estaba ahí, tendido, con los ojos abiertos y una expresión de terror congelada en su rostro canino. El padre Anselmo bendijo el cuerpo y pidió que lo enterraran rápido. Fabián apareció esa mañana, más pálido de lo normal, pero todavía terco. Dijo que había escuchado los aullidos, pero que seguramente eran coyotes. El perro probablemente había muerto de un infarto por el estrés. Yo ya no sabía qué pensar. Esa tarde, 4 hombres del pueblo, encabezados por don Aurelio, fueron a ver a Fabián. Le ofrecieron dinero de sus propios ahorros si aceptaba modificar el trazado de la carretera para que no afectara la tierra de doña Remedios. Fabián rechazó la oferta. No es mi decisión final, dijo, técnicamente. Ese es el mejor trazo. No, voy a cambiarlo. Los hombres se fueron en silencio, pero la tensión era palpable. Esa noche, Fabián vino a mi habitación. Estaba nervioso, aunque intentaba ocultarlo. Esteban, ¿tú crees en estas cosas? Me preguntó. Dudé antes de responder. No sé qué creer ya. Me miró fijamente. Anoche vi algo. No quise decirlo frente a los demás porque pensarán que estoy loco, pero desde mi ventana vi una figura en el bosque. Era alta, muy alta, y se movía de forma extraña, como si sus articulaciones no funcionaran bien. Un frío me recorrió la espalda. ¿Qué hiciste? Y me escondí. Esperé a que se fuera. Y se fue, pero Esteban tenía ojos que brillaban en la oscuridad. Amarillos. Nos quedamos en silencio. Luego Fabián se rió, pero era una risa forzada. Probablemente era un venado o algo así. La mente te juega trucos en la oscuridad. Le ofrecí que se quedara en mi habitación esa noche. Aceptó. Dormimos poco. Cada ruido nos despertaba. Pero esa noche, extrañamente, todo estuvo en calma. Al día siguiente era 1 de noviembre, Día de Muertos. El pueblo entero se preparaba para la celebración. Se montaron altares en las casas, se cocinaron platillos tradicionales, se adornó el pequeño panteón con flores de cempasúchil. Yo ayudé a los niños a decorar el salón de clases con papel picado. Fabián se mantuvo alejado, trabajando en sus documentos. Esa tarde, durante la procesión al panteón, noté que doña Remedios estaba ahí. Era la primera vez que la veía en persona. Era una mujer muy anciana, probablemente de más de 80 años, pero se movía con una firmeza que desmentía su edad. Vestía completamente de negro, con un rebozo sobre la cabeza. Su rostro era de piel oscura y arrugada, con ojos profundos que parecían ver más allá de las apariencias. Llevaba un bastón de madera tallada con símbolos que no reconocí. Caminó directo hacia mí. Sentí que todos los ojos del pueblo nos miraban. Maestro Durán, dijo con una voz ronca pero clara, usted es un hombre bueno. No deje que su amigo destruya
lo que tanto trabajo me ha costado mantener. Señora, respondí con respeto, solo está haciendo su trabajo. La carretera no es una amenaza. Ella negó con la cabeza lentamente. Usted no entiende, a mi tierra no es solo tierra, no es un sello, un límite, algo que mantiene dormido a lo que no debe despertar. Si rompen ese sello, si construyen sobre esa tierra, liberarán algo que ni yo podré controlar. ¿Qué es lo que mantiene dormido?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Doña Remedios me miró con una mezcla de lástima y cansancio. Un nahual antiguo, un devorador de almas. Hace 40 años, cuando llegué a este pueblo, él estaba libre. Se llevaba niños cada luna llena. Lo encerré con mi poder, lo sellé bajo tierra, en mi propiedad. Pero el sello necesita mantenimiento constante, necesita rituales, necesita sangre. Si me obligan a irme, si destruyen mi tierra, él saldrá. Y no habrá manera de detenerlo. Quise decir algo, pero las palabras no salieron. Ella tocó mi hombro con su mano huesuda. Convenza a su amigo, maestro, antes de que sea demasiado tarde. Se alejó apoyándose en su bastón y desapareció entre la multitud. Esa noche no fui a la celebración del pueblo. Me quedé en mi habitación, pensando en lo que doña Remedios había dicho. Parte de mí lo descartaba como el delirio de una anciana, pero otra parte, más profunda, sabía que había verdad en sus palabras. 2 días después, Fabián recibió la orden oficial. El gobierno estatal había aprobado la expropiación. Doña Remedios tenía una semana para abandonar su propiedad o sería desalojada por la fuerza. El pueblo entero cayó en una especie de luto silencioso. La gente dejó de hablarle a Fabián. Dejó de hablarme a mí también por asociación. Nos convertimos en parias. Fabián, sin embargo, estaba eufórico. Por fin, decía, por fin, este pueblo entrará al siglo XXI. Intenté hablar con él, contarle lo que doña Remedios me había dicho, pero se rió en mi cara. En serio, Esteban, ¿tú también te tragaste el cuento? Un nahual devorador de almas, por favor, es manipulación. Cuando la vieja se vaya, verás que no pasa absolutamente nada. Quise creerle, pero no pude. La noche del 5 de noviembre, 3 días antes del desalojo forzado, todo cambió. Eran cerca de las 11 de la noche. Yo estaba intentando dormir cuando escuché gritos afuera. Gritos de terror real. No de susto o sorpresa, sino de miedo absoluto. Salí corriendo. Varios vecinos ya estaban en la calle, apuntando con linternas hacia el bosque. Seguí sus miradas y vi algo que me heló la sangre. Había fuego en el cerro, pero no era un incendio forestal normal. Eran líneas de fuego organizadas, formando un círculo enorme alrededor de donde estaba la casa de doña Remedios. Y en el centro de ese círculo vi una columna de humo negro que subía hacia el cielo nocturno, tan espesa que bloqueaba las estrellas. «Es ella», susurró alguien. «Está haciendo un ritual». El padre Anselmo apareció, todavía en pijama, con un rosario en las manos. «Está reforzando el sello», dijo con voz temblorosa. «Sabe que se le acaba el tiempo». Observamos durante horas. El fuego ardió hasta el amanecer, cuando finalmente se apagó. La columna de humo se disipó lentamente. A la mañana siguiente, don Aurelio subió al cerro con otros hombres para verificar que doña Remedios estuviera bien. Regresaron pálidos. «Dice que hizo lo que pudo», informó don Aurelio, «que reforzó el sello todo lo que sus fuerzas le permiten, pero que si la obligan a irse, si rompen la tierra, el nahual saldrá esa misma noche, y que cuando salga vendrá primero por quien causó su liberación». Fabián, quien estaba presente, palideció pero no dijo nada. Los siguientes 2 días fueron de tensión insoportable. El pueblo entero parecía contener la respiración. Yo intenté nuevamente convencer a Fabián de que detuviera el desalojo, de que buscara otra ruta, de que escuchara, pero él se negó. «No voy a ceder ante el terrorismo psicológico», dijo. «Si algo me pasa será por causas naturales o por algún fanático del pueblo, pero no por un monstruo imaginario». La noche del 7 de noviembre, la víspera del desalojo, no pude dormir. Algo en el aire se sentía fundamentalmente equivocado, como si la realidad misma estuviera conteniendo la respiración. A las 3 de la madrugada escuché el primer grito. Era Fabián. Salí corriendo de mi habitación hacia la suya, que estaba a solo 20 metros. Su puerta estaba abierta, colgando de las bisagras rotas. Entré con la linterna. La habitación estaba destrozada, los muebles volcados, las paredes arañadas. «Guay en el centro, Fabián»,
de rodillas, temblando violentamente, mirando hacia la ventana abierta. Esteban, susurró cuando me vio. Estaba aquí. Estaba dentro. ¿Qué estaba dentro? Pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. El nahual era enorme. Tenía forma de hombre, pero también de lobo. Sus ojos eran amarillos, brillantes. Esteban me habló con voz humana, dijo que cuando lo liberara mañana, vendría por mí primero, que me llevaría al monte, que me devoraría el alma lentamente. Fabián lloraba. Yo nunca lo había visto llorar. Me arrodillé junto a él, no sabiendo qué decir. Tienes que cancelar el desalojo, le dije finalmente. Es tu única oportunidad. Él asintió frenéticamente. Sí lo haré. Llamaré mañana temprano, cambiaré el trazado, lo que sea. Solo quiero que se vaya. Esa noche me quedé con él y no volvimos a dormir. Esperamos el amanecer como condenados esperan el indulto. Pero el destino, o lo que sea que controla estas cosas, tenía otros planes. A las 6 de la mañana, antes de que Fabián pudiera hacer la llamada, llegó una camioneta del gobierno estatal. Traían la orden judicial y un equipo de policías para ejecutar el desalojo. Fabián salió corriendo, gritándoles que se detuvieran, que había cambiado de opinión, que necesitaba tiempo. Pero el oficial a cargo no quiso escuchar. Tenemos órdenes directas, dijo. El desalojo se ejecuta hoy, con o sin su cooperación. Fabián intentó explicar, pero sonaba delirante. Habló del nahual, de la amenaza, de lo que había visto. Los policías lo miraron como si estuviera loco. Si no quiere estar presente, puede irse, dijo el oficial. Pero esto se hará. Vi el terror absoluto en los ojos de Fabián. Vi también la resignación. Sabía que no había nada que pudiera hacer. El pueblo entero observó en silencio mientras las camionetas subían por el camino hacia la casa de doña Remedios. Yo subí también, junto con Fabián y varios vecinos. Necesitaba ver. Doña Remedios estaba esperando afuera de su casa, de pie con su bastón, vestida completamente de negro. No opuso resistencia. Solo miró a Fabián con una expresión que era mitad lástima, mitad sentencia. Lo que has desatado no lo puedes parar, le dijo. Ni yo puedo, Jan, que Dios tenga piedad de tu alma. Los policías comenzaron a desalojar sus pertenencias. Doña Remedios se fue caminando lentamente por el camino, sin mirar atrás. Varios vecinos lloraban abiertamente. Luego uno de los policías, siguiendo las instrucciones del ingeniero que había venido con ellos, comenzó a marcar con estacas el área que sería removida para la carretera. Clavó la primera estaca exactamente en el centro del patio trasero de la casa de doña Remedios. El suelo tembló. No fue un terremoto. Fue algo más localizado, más deliberado, como si algo enorme se moviera bajo tierra. Todos nos quedamos inmóviles. El policía retiró la estaca rápidamente. Asustado, ¿qué fue eso?, preguntó. A nadie respondió. Luego vino el olor, un hedor a carne podrida, a azufre, a algo antiguo y muerto. Salía del agujero que la estaca había dejado. Y después el sonido, un gruñido bajo, gutural, que venía desde muy abajo, desde muy abajo. «Salgan de ahí», gritó don Aurelio, «salgan todos». Ahora, los policías y los trabajadores no necesitaron que se los dijeran dos veces. Corrieron hacia sus camionetas. Fabián estaba paralizado, mirando el agujero en el suelo. Yo lo agarré del brazo. «Tenemos que irnos allá». Bajamos corriendo por el camino. Detrás de nosotros escuché cómo el suelo se seguía agrietando, como si algo estuviera empujando desde abajo. Llegamos al pueblo justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Nos refugiamos en la capilla junto con casi todos los habitantes. El padre Anselmo comenzó a rezar. La gente encendió velas, algunos lloraban. Fabián temblaba junto a mí. «Lo siento», repetía una y otra vez. «Lo siento mucho». No sabía. Buscamos a doña Remedios, pero nadie sabía dónde estaba. Había desaparecido después de bajar del cerro. La noche cayó rápidamente. Y con ella llegó el horror. Los aullidos comenzaron cerca de las 8 de la noche, pero no eran como los anteriores. Estos eran más fuertes, más cercanos, más hambrientos. Luego vimos la primera sombra. Pasó frente a la ventana de la capilla, tan rápido que apenas fue un borrón. Pero era enorme.
del tamaño de un caballo pero con forma vagamente humanoide. Los aullidos se multiplicaron. Ahora venían de todas direcciones. El pueblo estaba rodeado. «Viene por mí», susurró Fabián. «Sabe que estoy aquí». El padre Anselmo roció agua bendita alrededor de las puertas y ventanas. «Mientras estemos en terreno sagrado, no puede entrar», dijo, aunque su voz temblaba. Durante horas los criácheras, porque ahora era claro que no era solo arrondaron el pueblo. Escuchamos cómo destruían casas, cómo alaban, cómo arañaban las paredes de la capilla, probando nuestras defensas. Entonces, cerca de la medianoche, todo se detuvo. Un silencio sepulcral cayó sobre el pueblo. Y luego una voz, clara, profunda, inhumana, habló desde la oscuridad exterior. «Fabián Ortega Ansalán, es hora de pagar tu deuda». Fabián soltó un gemido de terror. Yo lo sujeté fuerte, impidiéndole moverse. La voz continuó: «Por cada hora que me hagas esperar, me llevaré a otro. Empezando por los niños, tú decides». El pueblo entero miró a Fabián. El terror en sus rostros no era solo hacia las criaturas afuera, sino hacia lo que podrían hacer si Fabián no salía. Don Aurelio habló: «No podemos entregarlo, sería asesinato». Pero doña Carmela, una mujer con 3 hijos pequeños, gritó: «Mi familia no va a morir por la estupidez de un forastero. Que salgan otros». Se unieron. La presión creció. Fabián me miró. «Tengo que hacerlo, ¿verdad?» «No», le dije. «Hay que encontrar otra manera», pero no la había. Y ambos lo sabíamos. Fabián se levantó lentamente. Está bien, voy a salir. Pero necesito que prometan algo. Necesito que cuenten mi historia, que adviertan a otros, que nunca construyan esa carretera». Don Aurelio asintió solemnemente. «Te lo prometo». Fabián caminó hacia la puerta de la capilla. El padre Anselmo intentó detenerlo, pero Fabián le apartó la mano suavemente. «Padre, rece por mí», dijo. Abrió la puerta y salió a la noche. Por un momento no pasó nada. Luego vimos la sombra emerger de entre las casas. Era exactamente como Fabián la había descrito, en enorme, con forma de hombre pero también de lobo, con ojos amarillos brillantes que parecían arder con luz propia. Fabián no corrió, solo se quedó ahí, de pie, esperando. La criatura se acercó lentamente. Cuando estuvo frente a él, se irguió completamente. Debía medir más de 3 metros de altura. Luego habló, y su voz era la de 1000 voces susurrando al mismo tiempo: «Has roto el sello que me aprisionaba. Ahora pagarás el precio que ella pagaba en tu lugar». Fabián preguntó, con voz temblorosa pero clara: «¿Qué precio?». La criatura se rió. Un sonido horrible, como vidrios rompiéndose. Sangre en voluntad, vida en cada luna. Ella me daba de su esencia para mantenerme dormido. Ahora tú tomarás su lugar o no. Puedo simplemente devorarte ahora y librarme para siempre. Vi cómo Fabián consideraba sus opciones. Luego dijo: «Tómame. Haz lo que tengas que hacer, pero deja al pueblo en paz». La criatura extendió una garra enorme y tocó la cabeza de Fabián. El gritón fue un grito de agonía absoluta que todavía escucho en mis pesadillas. Luego, ambos desaparecieron. Simplemente se desvanecieron en la oscuridad, como si nunca hubieran estado ahí. Esperamos hasta el amanecer antes de atrevernos a salir. El pueblo estaba devastado. Varias casas destrozadas. Animales muertos. Pero ningún humano había sido lastimado aparte de Fabián. Encontramos a doña Remedios 3 días después. Había muerto pacíficamente en la pequeña habitación que le habían dado en casa de don Aurelio. En su rostro había una expresión de paz, como si finalmente pudiera descansar. La enterramos con todos los honores. El pueblo entero asistió al funeral. Nunca encontramos el cuerpo de Fabián. Buscamos durante semanas en el monte, pero no había rastro de él oficialmente. Fue declarado desaparecido. La investigación se cerró sin conclusiones. El proyecto de la carretera fue cancelado. El gobierno alegó razones técnicas, pero todos sabíamos la verdad. Yo me quedé en San Cristóbal de las Sombras durante 3 meses más, antes de irme. No podía quedarme. Los recuerdos eran demasiado intensos, pero antes de partir hice algo. Subí al cerro, a la casa abandonada de doña Remedios. Encontré su jardín trasero, donde estaba el agujero que la estaca había hecho. Estaba sellado nuevamente.
cubierto con piedras y cenizas. Alguien había pintado símbolos alrededor, símbolos de protección. Me arrodillé ahí y recé. No sé si a Dios, o a Doña Remedios, o a las fuerzas antiguas que ella había controlado. Solo recé para que Fabián, donde sea que estuviera, encontrara o paz, eventualmente. Han pasado casi 3 años desde entonces. Ahora enseño en otra escuela, en otra ciudad, lejos de las montañas de Oaxaca. Pero todavía pienso en San Cristóbal de las Sombras. Todavía pienso en Fabián. Todavía pienso en Doña Remedios y en el sacrificio silencioso que había hecho durante 40 años. A veces, en noches de luna llena, juro que puedo escuchar su voz en el viento. Una voz que suena a 1000 voces susurrando. Y me pregunto si Fabián tomó su lugar. Si ahora él es quien alimenta al nahual para mantenerlo dormido. O si simplemente fue devorado y la criatura espera paciente en la oscuridad, esperando que otro incauto rompa sus cadenas. El pueblo sigue en pie. Según sé, no ha habido más incidentes, pero tampoco hay planes de desarrollarlo, de conectarlo con el mundo exterior. San Cristóbal de las Sombras permanece aislado, protegido por el miedo y por el recuerdo de lo que pasó. Y tal vez así deba ser. Hay fuerzas en este mundo que no entendemos, protecciones que no deberíamos romper, y brujas que, aunque ya no estén, siguen cuidando de los suyos desde donde sea que descansen. Si esta historia te ha mantenido despierto, si ha hecho que veas las sombras con otros ojos, no olvides darle like a este video, compartirlo con alguien que aprecie las historias de terror real y suscribirte al canal activando la campanita para no perderte ningún relato. Este relato tiene fines de entretenimiento. Yo soy Pablo González, el anfitrión de este canal, y lo que acaban de escuchar es el testimonio que Esteban Durán me compartió hace 6 meses durante una entrevista que realicé en Puebla. Él ya no es maestro. Trabaja ahora en una oficina, lejos de cualquier pueblo remoto. Pero cuando habla de San Cristóbal de las Sombras, sus manos todavía tiemblan. Esto fue Leyendas Oscuras. Hasta la próxima historia.